In April of 2018, the government of Daniel Ortega, the Sandinista president of Nicaragua, announces modest Social Security reforms which, amongst other things, raise taxes on most workers. Thousands of unhappy citizens turn to the streets to protest, sometimes quite violently, confronting state forces. Very soon, local and international media started showing images of deaths, injuries, and destruction. My name is Dan Kovalik. I'm an American lawyer and human rights advocate who's followed Nicaragua's politics for the last 4 decades. 20 months after what they called the April crisis, I decided to come to Nicaragua to understand what really happened. The Nicaraguan people in this country have just endured so much, and yet so many people on the left are very critical of the shortcomings of the Sandinista revolution. And they ask, why couldn't that revolution be better? Why couldn't it have done more? Why isn't it more like we want it to be? And so when you look at how much the Nicaraguans have achieved, I would say that they've achieved more in 40 years, the first 40 years of their revolution, much more than the U.S. achieved in its first 40 years. And I think that's the measure. That's the fairer measure. In the United States, we're inundated with news that said, oh, the government is killing peaceful protesters and 300 people have been killed. And, of course, they attribute it mostly to the government. What is your reaction to that? And do you think that people understand now what did happen? La mayoría de los nicaragüenses están absolutamente claros de esta situación. En los Estados Unidos no sé. Creo que debemos aclararles, tenemos que aclararles. Yo viendo los medios grandes que salen en la televisión, te daba la idea como que de pronto caía la policía y agarraba disparos a todos los que andaban, y eso no es cierto. Es decir, en el mundo todavía la primera oleada de mentiras, de falsedades, de opiniones, de imágenes continúa. Pues todavía no se ha desvanecido, no ha salido la verdad totalmente en muchos lugares y en muchos países. Daniel Ortega, el gobierno está a punto de caer y vamos a morir si es posible para verte salir del gobierno. Y el pueblo va a luchar contra vos y tu gente. ¡Aquí estamos marchando! La policía nos está reprimiendo porque no pensamos igual que el gobierno. Y nosotros queremos un país diferente, una Nicaragua libre, donde se respete el voto del pueblo. Aquí la víctima es el pueblo de Nicaragua y es el gobierno de Nicaragua los que somos víctimas. Porque aquí no hubo incendio a la propiedad privada. Aquí hubo incendio a las casas del partido sandinista, las casas sandinistas, hubo incendio a las alcaldías sandinistas. Aquí se destruyeron las instituciones del Estado. Entonces nosotros podemos ver claramente dónde estaban dirigidos los hierros, como decimos nosotros, ¿verdad? Estaban dirigidos hacia el gobierno, porque ese era el objetivo, derrocar el gobierno. En abril hubo un intento de golpe de Estado fallido, un intento de fracturar, de quebrar esta paz que veníamos construyendo en los últimos años, paz con salud, paz con educación, paz con producción, paz con carreteras, paz con seguridad alimentaria, paz con titulación de las tierras de los pueblos originarios, paz con programas dirigidos a la niñez, la adolescencia y la juventud, paz con democratización de los espacios políticos para las mujeres, siendo Nicaragua el país con la tasa
de homicidio más baja de América Central y una de las más bajas de América Latina, paz con seguridad ciudadana. Esa paz multidimensional que estábamos gozando y construyendo desde el 2007 para acá, se trató de quebrar, de fragmentar. O sea, no solamente fue un golpe para trastocar el poder público y trastocar el buen gobierno, un gobierno legítimo, un gobierno electo democráticamente, sino también golpear ese modelo social, económico, político, cultural y golpear la estabilidad emocional del pueblo. I travel the land of Augusto Sandino, Ruben Dario, Tomas Borges, and I wonder if in the second poorest country in the Americas, the humblest people still believe and defend the achievements of the Sandinista revolution that brought Daniel Ortega to power the first time in 1979. Gallo pinto, Sí, gallo pinto y bistec. bistec encebollado, Perfecto. servido o lo llevan. El intento golpista del año pasado nos afectó grandemente, nos golpeó, pero estamos levantándonos como el ave fénix, estamos diciendo como todo nicaragüense, vamos a salir adelante, vamos a sacar adelante nuestra nación y por ende nuestra familia, porque no nos podemos quedar atrapados en el tiempo, no podemos abrirlo, recordamos como una fecha muy triste en lo que pasó, lo que nos dividió como familia, como país, pero tenemos un objetivo a seguir que es sacar a nuestros hijos adelante, sacar a la familia, sacar a la nación. Se dio lo que se dio por la vulnerabilidad de nuestra gente. Recuerde que hoy las guerras ya no son convencionales, ahora las guerras son no convencionales, la guerra psicológica. ¿Cómo Sucio. no? La guerra es sucia. El golpe suave, ya no es, porque es mejor tener al adversario, al enemigo de frente, vivir vos o muero yo. Pero hoy no, hoy lo tenemos tras las redes, que es lo que pasó en Brasil, lo que le pasó a Correa, lo que está pasando ahorita en estos países que van a elecciones. Entonces, la guerra sucia de Estados Unidos hoy es otra manera. Es yo y Daniel en 88. Los dos Danieles. Sin pensar que 3 años después dejábamos el poder, pero gobernábamos desde abajo, que fue una experiencia muy bonita. Sí. Porque las mejores luchas sociales que ha tenido el Frente Sandinista fue en los 90. Pelear por las conquistas de la revolución. Las perdimos, la mayoría las perdimos. Privatizaron Telcor, privatizaron la luz, privatizaron la educación, privatizaron la salud. Lo único que no pudieron privatizar fue el agua, porque esa lucha, esa la ganamos. Yo fui acá en 87. Con la revolución. Sí, y con 88. Oh, Yo manejé acá. estábamos en De media los guerra. Estados Unidos, sí. Estábamos en la Con guerra. ayuda humanitaria. Con los veteranos por la paz. Oh, con el que le cortaron la pierna. No. Sí, con él, Brian Wilson. Brian Wilson. Sí, sí. Viva en Grenada. Sí. Sí. Aquí está. Brian Wilson, sí. ¿Está viviendo en Nicaragua? Sí. Oh, ¿ves? Nosotros no podremos olvidar jamás a nuestro hermano Brian Wilson. Brian Wilson. In Nicaragua, Brian Wilson is treated like a hero. He was a Washington, D.C. lawyer and a veteran of the U.S. Air Force in the war against Vietnam. But on September 1, 1987, he laid on the tracks to stop a train in California that was loaded with weapons and ammunition for the counter-revolutionaries in Nicaragua. Instead of stopping, the train accelerated and severed both of his legs. But somehow he managed to survive. In the 40 years of the Sandinista Revolution, thousands of foreigners and internationalists, just like Brian and myself, have come to support and work with the Nicaraguan people. Some even decided to stay and live and raise families. I visit Brian and a group of foreign friends to ask them what they witnessed during the April crisis. Well, I was getting ready for surgery, so I was basically in the house with the TV on Channel 63, Channel 10, Confidencial. So it was on, and I was noticing that everything that was on television was a lie.
from my perspective, because immediately what happened in April, I knew was what I call the black hand of the U.S. Because the Sandinistas had no motive to shoot people. There was no motive to begin shooting people unless the people were in some way provoking the police, right? I mean, because like Danielle at that time had a 60% approval rating or something like that. or 80%. But 80% in 80. October, it might have been a little less before that, but yeah, huge. This has been prepared in advance. It's been well developed in advance by the United States to get rid of the Sandinistas, which they have been wanting to get rid of since they became elected in 2007. But they've been wanting to get rid of them since 1978. We were totally cut off, you know, during the roadblocks. We couldn't get, you know, from the pasta anywhere else because of the roadblocks. And Jirau Tepe is the place where people would go to the market and do things. And so the few times that we really had to go, my friends and I saw a couple of rifles, you know, in the corners. Lots of guys with, you know, masks over their faces. And they tried to say something to me like, hey, you know, gringo, what are you doing, kind of thing. But I just felt like it was not going to be a safe place to stop or talk to people. There was, you know, all of this false stuff on social media where there was a Yucca student supposedly killed. And, you know, even one video, there were several, but even one of those is enough to make you question the whole entire thing. Because why would one group of students just do some random video? With what purpose? If the government had been so, you know, popular, would just start shooting students. You know, where's this coming from? The wave of terror that expanded during the crisis also caused many people to set up their own barricades or tranques to defend their life and property. Others did it for political reasons, motivated by what they saw on social media. But there is evidence still that many others were paid to do it. El día 19 de abril, aquí en Nicaragua, hubo el primer muerto. Y ese muerto fue un policía. Lo mataron de un balazo. O sea que aquí había arma de fuego desde el primer momento. Entonces no podía ser una protesta pacífica. De todos esos fallecidos, los que están vinculados directamente al intento de golpe son 198 personas. Los otros o eran accidentes de tránsito o eran como otras personas que murieron, que eran pandilleros, que murieron en pleito de pandilla, y todo eso malintencionadamente. Otra, la ONG, sacaban unas cifras que es increíble, diciendo que eran 300, que eran 400 y fueron sumando hasta 500. ¿Dónde están? Hemos logrado identificar que le pagaron a gente para meterse en medio de esa, digamos, normal expresión de rechazo a lo que creen que fue injusto, y esa gente va pagada y con el plan de crear una confrontación. El resultado es una confrontación. Aquí lo que hubo es un plan bien montado de una intentona de golpe de Estado financiado por esferas políticas de los Estados Unidos, y el financiamiento vino a través de la NED, y eso está totalmente descrito y está claro, porque además es confeso. A los datos de la USA y veo que son 13 millones de dólares solo el año pasado. Me pregunto, ¿qué se metió tanta plata? Aquí hay organizaciones que han recibido un montón de dinero. O sea, y están en la página web de la IDE. Y tengo entendido que solo los que van en 2019 se han entregado más de 17 millones de dólares. ¿Qué se ha hecho con esos 17 millones de dólares? Los ataques a los gobiernos progresistas y los intentos de golpe de Estado ya no son escondidos. Y entonces nosotros mirábamos de estos participantes en este golpe viajar a los Estados Unidos a entrevistarse con senadores y con personajes de la política norteamericana, a pedir dinero, y aquellos diciendo que estaban dando dinero. La situación de Nicaragua y los problemas que existen en Nicaragua
existen por la dictadura de Ortega. Ortega no es un ser humano, eso es un animal que se ha apoderado de un gran país, un país heroico, un país de héroes, que es el pueblo de Nicaragua. Pero que ese pueblo, ese heroico pueblo, sepa que no están solos, que la libertad va a regresar a Nicaragua por la valentía, por los esfuerzos de los nicaragüenses, pero que sepan que aquí en los Estados Unidos, en el Congreso, tienes amigos, tienes aliados. Nicaragua también será libre. Los primeros heridos del conflicto fueron atendidos en el suelo. Entonces los tranques fueron epicentros de la muerte. Ahí violaron los derechos humanos de los nicaragüenses, no solamente el derecho a la vida, que es el derecho fundamental, sino que aquí en este país también torturaron. Y están los videos, está en las redes, porque además filmaban ellos mismos, subían los videos. Hubo una guerra mediática, una guerra psicológica muy grande, metió temor, metió indignación, metió odio. Por eso la población nicaragüense le llamó los tranques de la muerte. Ayuda humanitaria. Ah, ya, perfecto. Cuando se dan los inicios de estos hechos pues, de violencia, y yo decidí ir a ver a mi novio. Entonces, al día siguiente yo quise salir y no me dejaron pasar pues, por los tranques. Me regresaron. Me dijeron que no había pasada. Entonces, yo me preguntaba qué pasa pues con todo esto, cuál es el objetivo. Sí. Entonces les llamaba a compañeros, a amigos, y les preguntaba qué era lo que estaba pasando, y ellos tampoco sabían. Y lo peor de todo pues que supuestamente se trataba de protestas pacíficas. Sí. Y que eran los estudiantes los que estaban ahí. Y yo miraba en los tranques que no eran estudiantes, eran gente delincuente. Me decían pues todo lo contrario, no, que la lucha de nosotros va a ser pacífica. Sí. Entonces le decía yo, pero ¿cuál es el fin? ¿Por qué? Porque esto es una dictadura. ¿Pero cuál es la dictadura? Le digo. Aquí no hay ninguna dictadura, aquí hay libertad de expresión. Todo el mundo dice lo que piensa y nadie pues se ha mirado que no hay presos políticos y todo eso. Entonces me llama a mi primo y me dice, ¿dónde estás? Estoy en la casa de mi compañera, pues, de mi novia. Entonces busca cómo salir de ahí, me dice, porque andás en una lista de que vos andás de francotirador. Entonces, ¿qué locura es esa? Le digo, eso no es así, pues. Yo estoy aquí en la casa con mi novia y no he podido ir allá por los tranques, pues. No me dejan pasar. Entonces, me decía él, pues nosotros te vamos a traer porque dicen que ya te tienen ubicado, ¿ves? Y que van a ir por vos. Entonces, y ya no salí más, pues. ¿Piensas que es posible tener la paz una vez más aquí? Claro que necesitamos la paz para poder trabajar. El gobierno ha dado indicios de querer, de llamar a la paz para poder salir adelante, para que la población, el trabajador, pueda trabajar libremente. Entonces el gobierno está llamando a la oposición a dialogar para poder conseguir la paz, que es lo que nosotros, todos los nicaragüenses, queremos. Cuando el gobierno llama a un diálogo nacional, el grupo opositor planteó, esta no es una mesa de diálogo, esta es una mesa de rendición. Usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros les pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien. Sepa esto, ríndase. Y exigieron la renuncia del presidente de la República, comandante Daniel Ortega, exigieron la renuncia de la vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo,
la renuncia de los funcionarios de todos los poderes del Estado. Exigieron que renunciaran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los titulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Contraloría General de la República, de la Superintendencia de Bancos y todos los diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, eso es algo totalmente inconstitucional. Entonces, en nombre de la democracia, trataron de destruir la democracia que tanto nos ha costado en Nicaragua. El presidente accedió casi todas las peticiones del inicio del diálogo, incluyendo una que para mí muy delicada. Accedió el presidente a replegar a la policía y encuartelar a la policía. ¿Qué significa eso? Que la policía estuvo como un mes en sus cuarteles por una orden del presidente, porque lo pedían, decían ellos, que para quitar los tranques necesitaban que la policía estuviera replegada. Cuando la iglesia entra de mediadora, sí, hay mucho respeto y había confianza que la iglesia estando en ese se iba a resolver la situación. Y por eso es que el presidente acepta. ¡Viva los médicos! ¡Los periodistas decentes! ¡Fuera la pareja asesina! ¡Fuera los miserables asesinos! Para mí hubo error porque la iglesia se inclinó, para mí, al lado que no es correcto. Y según yo, que soy católica, la inmensa mayoría del pueblo está de este lado. Y este lado es el lado del frente sandinista, del lado del gobierno. Usted tiene un sombrero sandinista, ¿no? Este sombrero es de cachorro. Ajá. ¿Sí? De la guerra pasada, sí. En la guerra contra correcto, los puntos. Correcto, sí. Ajá. Tuve 10 años y medio. Pero ya se dio la paz, hicimos la paz con los otros y ya todo el mundo a trabajar. Yo soy licenciado en informática y computación. Ahorita con los tranques más bien perdí mi trabajo porque no había pasado para Managua. Y que enviar con el jefe que me iba a llamar. Ando en el campo, como somos de aquí. La mayoría, sí, varias gente aquí de Teresa, porque aquí no hubo nada. Solo en la parte de Ginotep, perdió su trabajo por eso. Varias gente los corrieron porque como no había pasado. Tenía que pagar uno para una moto de 20 pesos, otra moto para otro tramo, otro lado. Y era feo en la noche. No dejaban pasar ni a los enfermos, casi dejaban pasar cuando estaba el aeropuerto. Cuando en esos tranques, que no eran gente, casi la mayoría no eran gente de aquí del pueblo, los traían de otros lados y los ponían ahí y les pagaban 500 córdobas, a muchos, para que estuvieran en los tranques. 500 córdobas le daban para que estuvieran en los tranques. Pero ya ahora ya está normal, pues. Entonces ya están en diálogo, están dialogando, pues, entonces ya lo están sacando de los presos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los presos que estaban anteriormente, que no fueron ni tuvieron ni manifestaciones, los están metiendo como presos políticos y eran presos comunes los que había. Entonces, aquí nomás en este barrio. En tu cielo nadie pague, en tu gloria inmortal, el trabajo es tu digno laurel y el honor. The church, the opposition parties, and in particular many NGOs, claimed that hundreds of civilians were held unlawfully as political prisoners and subject to mistreatment and even torture. I am granted permission to visit the prison where most of the people implicated in the April crisis are serving their sentences. Desde que comenzó la crisis de abril a esta parte, tenemos más de 300 presos, 26 mujeres, y el resto son varones. No es la cantidad de gente que se habla por los medios de comunicación, sino que es mucho menor. Estos presos tienen sus condiciones de habitación
camas, colchones, baños, letrinas. Se les construyó un pabellón de visita familiar y pabellón de visita conyugal o íntima. Nosotros no los consideramos a ellos como presos políticos, sino que son presos común y corriente como el resto de los otros, y que tenemos que separarlos para evitar cualquier tipo de agresión en contra de ellos. A mí me acusan de terrorismo, cuando yo sinceramente no he participado en terrorismo. 5 años pertenecía a las Fuerzas Especiales Antimotines. Solo por el hecho de decir no, me están acusando aquí. 23 años, injustamente, cuando yo no he participado en nada. ¿Y cómo están las condiciones acá? Las condiciones, pues, están, al ver cómo están los otros, estamos un poco bien, que se diga. Estamos, sí. Pero sí sería de que revisaran cada uno de los casos. Que revisaran, porque como les digo, somos inocentes de los que se los acusan. Fueron secuestrados algunos funcionarios nuestros, en algún momento fueron golpeados en los tranques. Nosotros también hicimos denuncias formalmente, porque hubieron funcionarios que les quemaron el uniforme, los golpearon en su momento cuando detectaban que eran penitenciarios, igual como lo hacían ellos como compañeros de la Policía Nacional. En medio de esa crisis siempre nosotros brindamos el servicio de atención al público. Siempre estuvimos abiertos con el personal que estábamos disponibles. Entonces nunca dimos espacio para que el preso que está acá dijera de que le estábamos restringiendo sus derechos que tienen para la visita familiar, la visita conyugal, las actividades, atenciones médicas, las actividades recreativas y educativas. El país está tranquilo, gracias a Dios. Ya pasó ese tiempo de bullas, se ha vuelto a recuperar la paz aquí en Nicaragua y todo está caminando normal. Todos estamos en paz, trabajando, cada quien dedicándose a sus labores cotidianas. Y se están haciendo los esfuerzos, el gobierno, con el diálogo, pensando llevar la paz, ¿no? Que sigamos el ritmo que llevábamos antes de crecimiento del país. Acaba de salir un comunicado que todas las personas que habían salido porque decían que podían caer presos porque habían hecho daño al país, quemar cosas, quemar ambulancias, quemar hospitales, centros de salud. Y el gobierno ha dicho que salió un comunicado, que todo eso queda olvidado y que puedan volver a su país sin ninguna represalia. Entonces yo creo que eso es bueno porque todos vamos a volver a vivir en paz y armonía en este país y que queremos volver al tiempo como estábamos antes, donde todo el mundo trabajaba, se divertía, el que quería poner un negocio para turismo, cada quien hacía y venían los turistas, le entraban divisas al país, pero ya con esto de las bullas hubo un tiempo que nadie quería venir a Nicaragua. Pero ahora sí, ayer venía una de mis hijas de Costa Rica y dice que por la frontera de Peñas Blancas son montones de extranjeros que están entrando al país. Bueno, ahora sí, les voy a hacer un cafecito para que tomemos café. Y una de las orientaciones que da nuestro gobierno al país es que debemos de ser tolerantes con las personas porque él está haciendo, hay un diálogo para la paz, pero la verdadera paz somos nosotros las que la tenemos que hacer. Porque de balde que el gobierno firme papeles, si nosotros los ciudadanos de este país seguimos con problemas. Hay algunas personas que dicen, ¿cómo es posible que estén saliendo libres los que tanto daño le hicieron a este país? Eso no es justo, ellos tienen que pagar. Pero otras personas dicen, la paz no tiene precio. No importa si salen libres, con tal que no vuelvan a hacer estas bullas y nos dejen vivir en paz.
Mira, anteriormente aquí nosotros no teníamos agua. El agua nos venía una vez a la semana y teníamos que recoger en recipientes. Ahora con este gobierno, usted va a abrir el tubo y ahí está el agua. La luz, anteriormente nos alumbrábamos con mechones de gas. Ahora nosotros tenemos luz, puede ver ese niño viendo tele. Agua, luz, caminos. También a las personas pobres de aquí del campo nos dieron el bono productivo. El bono productivo fue una gran ayuda para los que la quisieron aprovechar, claro, porque hay personas que hoy recibieron la vaca, la cerda, la gallina, el alambre para hacer los potreros, el zinc para hacer la galera. Si usted ve donde yo tengo mis pollos y al otro lado era la chanchera donde están los perritos, todo ese zinc, el cemento, la malla, todo me lo dio el gobierno para que yo hiciera tuviera las comodidades para tener mis animales. En los años 80 aquí hubo una reforma agraria, porque la mayoría de nosotros los campesinos éramos mano de obra de los grandes terratenientes. Con la reforma agraria se nos dio tierra a las personas del campo para que la trabajaran. Y es allí donde todas las personas de estas comunidades trabajan su pedazo de siembra en su maíz, sus frijoles, el arroz, el sorgo. Nosotros somos autosuficientes en la alimentación. Nosotros cosechamos, producimos nuestros propios alimentos. Y el gobierno está interesado en que aquí no entren productos transgénicos, porque los transgénicos puede que resuelvan el hambre en un momento, pero también son dañinos para la salud de las personas. Y el gobierno, aquí hay una ley que no entran transgénicos. Todas las personas que sabemos cómo vivíamos antes y el cambio que hemos visto con esta revolución, todos estamos de acuerdo con el comandante en apoyar al comandante Daniel a defender esta revolución, porque es esta revolución la que nos ha logrado sacar adelante. Nosotros antes aquí no teníamos escuela, éramos analfabetos. Y uno de los primeros que hizo la revolución fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, donde se nos enseñó a leer. Y usted sabe que un pueblo que lee ya es muy distinto al que no, el analfabeto, que solo cree lo que le dicen. Uno ya cuando sabe leer, uno lee y se informa y es más abierto. Nuestros 4 hijos míos son profesionales gracias a la revolución y al gobierno que tenemos hoy en día. Gracias. Ahí tenemos los títulos, ahí, los 4 títulos. En la universidad todos ellos fueron becados y de esa manera logramos que nuestros hijos sean hoy día profesionales. Pues. Son un ingeniero, un doctor y una psicóloga. Nosotros, un padre pobre, una madre pobre, pero nos sentimos orgullosos y feliz y contentos con nuestro gobierno, porque ese gobierno es para los pobres. Nicaragua has been greatly affected by the tranques, mostly mounted with the help of right-wing businessmen and outright criminals. At the end of the day, it is the poor who suffered the most. Those who suffered the least, frankly, have been the farmers' cooperatives. Yeah, let's do that, for sure. That means Nick Hoskins, a British economist, settled with his family in a small town in northern Nicaragua over 30 years ago, and works actively with a very successful co-op that produces fair trade sesame seed products for the global market. This village, this cooperative, was the founder of Fair Trade Sesame in the world. Oh, wow. Delivering their sesame oil to Body Shop, and then now it's gone on for L'Oreal and selling sesame to many fair trade markets. So what I do is I sort of promote, help with business advice, I suppose, but my real job is the selling and finance. That's the role I play, that I can actually maybe do better than the Nicaraguans themselves, because this is what we do to promote the revolution. Is how do you get the small guys into the supply chain, being successful, and looking after their communities. And so how was a town like this affected by the crisis? Well, it was absolutely concerned, worried. There, right there.
¿Qué tal? It was, because, everybody's now got phones. Right. So, and at that time, at the start of the crisis, Nicaraguans believed their phones. A couple years ago, it couldn't have happened because, you didn't have internet everywhere, and that actually the Ortega government has done a good job of getting. Well, this square, we can Internet, see here, yeah. we're coming up to now, would have had free internet. Right. Whereas when I first came here, there was one phone line. Right. And now, as you say, free internet in all of the squares and parks in Nicaragua. People had access to social media and their phones, and they used it and they believed it. For the first few weeks, people believed their phones more than they believed Their neighbors. yeah, because their phones hadn't lied to them at that point. Yeah, so this is the microfinance bank of the cooperative. So we built the bank with big posts to make everyone feel like they were going into a really important institution. We charged very, very low interest rates. And of course, the farmers weren't going to lose their access to these very, very low interest rates, and we had really good payback rates. And here's our sesame oil, of course, which we sell about up to 100 tons to Body Shop, L'Oreal. It goes into about 50, 60 of their products. I told you it's the first product that has the recognition of unpaid work for women, which supports the initiative to train and empower over 100 women. But one of the other big things is sesame is such an amazing crop, and Nicaragua has one of the best quality sesame in the world. It's nutritional, it's great. So one of the things we are also trying to do with the cooperative is promote local consumption. You've got the sesame snack bars. Nicaragua produces food, but it's even better than that. It's the small farmers who produce the food the Nicaraguans eat, the maize, the beans, the vegetables, the fruits. And so, when the crisis happened, the poor people, what they say is, if you don't work, you don't eat. That's the saying in Nicaragua. So, so more maize was produced, more beans, and so, of course, Nicaragua has not had any crisis of food or not being able to feed itself. Well, they say in the U.S., for example, that if you had any significant oil interruptions so that you couldn't have trucks on the roads or energy interruption, that you would very quickly run out of food because we don't depend on local farmers for our food. All the food is brought long places, including from other countries. But what I can say, if Nicaragua is left to its own devices, it'll be fine. And so maybe that is what folks in North America and Europe can try to do, is get their governments to stay out of here. Yeah, well, and they should, get their governments to treat Nicaragua like they treat any other country, and give every country a fair shot at running their own affairs, especially when you're delivering the benefits that Nicaragua was delivering over the last 10 years. H.R. 1918, an act to oppose loans at international financial institutions for the government of Nicaragua unless the government of Nicaragua is taking effective steps to hold free, fair, and transparent elections and for other purposes. In November of 2018, the U.S. Congress passed the NICA Act that hardens the blockade already imposed on Nicaragua's economy. President Donald Trump soon signed the act into law. Tengo que caminar con cuidado porque ya cumplí 75 años y si me caigo no me pego. Many men and women fought for long years for the Sandinista Revolution to improve the living conditions of the Nicaraguan people. ¿Cuánto tiempo tenés de estar en Nicaragua? I visit one of these people, Commander Doris, former chief of the National Police Force, to get her impressions on the current challenges of the Sandinista Revolution. Entonces seguramente vas a conocer muchos de los personajes que están en esta fotografía. Sí, por favor, dime ¿Por dónde su empiezo? historia. Por los antecedentes del sandinismo. ¿Qué pasó en ese día? Ese es cuando mi vida cambió porque yo era civil. Era responsable de las relaciones internacionales del Frente. A mediados del 80 me trasladaron al Ministerio del Interior y me dieron los grados de comandante.
yo me hice lo que soy en el sandinismo. En 4 oportunidades estuve detenida, participé en algunos combates con una gran suerte porque no caí en ninguno. Estuve en varios combates, fui torturada y la verdad es que, sin embargo, a pesar de eso, en mi vida no hay amargura, solo hay felicidad. Porque todo lo que nos propusimos, todo por lo que luchamos se ha ido consiguiendo. Poco a poco, no con la celeridad que quisiéramos, pero sí en la medida de nuestra capacidad y de nuestra posibilidad. Muchos izquierdistas en los Estados Unidos piensan que los sandinistas no son el mismo ahorita todavía, no son revolucionarios todavía. Daniel no es un revolucionario todavía. ¿Qué dice a este? Bueno, es que depende de qué es lo que uno cree que es un revolucionario. Pudiera ser que esas personas en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo estén pensando que el revolucionario es un ser dogmático, que dice un discurso, que tiene un vocabulario, pero que no toma en cuenta la realidad donde está actuando. Y creo yo que uno de los, para mí, de los mayores logros que hemos tenido con el Frente es entender que ninguna ideología, ningún principio es rígido. Uno tiene que irse adecuando a las condiciones. Y Nicaragua es un país que tiene una determinada posición geográfica, una idiosincrasia, y aquí se respeta el pueblo, pero a los revolucionarios no hay que juzgarla por los discursos, sino por las acciones. Y aquí ha habido transformaciones. Es la prensa de hoy y dice 1 año de represión y resistencia. Es sobre la crisis de abril a julio. Si ellos tienen esa fuerza, no sé por qué se preocupan. Que vayan a las elecciones y que las ganen. Así estamos nosotros en el poder, porque es cierto que llegamos porque triunfó la revolución en el 79, pero después perdimos en el 90 y tuvimos 16 años, 3 periodos fuera del poder y volvimos por las elecciones. Nosotros no tenemos vocación militarista, pero sí sabemos defendernos. Y eso es lo que pasa, pero la prensa representa aquí los intereses de la derecha recalcitrante. Si nosotros queremos ayudar a Nicaragua, ¿cuál es la mejor cosa para hacer para ustedes? Creo que contar la verdad de lo que ustedes han visto aquí, creo que son los más autorizados, porque han estado aquí, porque no están recibiendo nada más la información que llega a través de las redes sociales distorsionadas. Se habla de un país donde la gente no se puede mover porque hay represión en las calles. Y si ya tienen 10 días, ya se habrán dado cuenta que no hay ninguna represión en las calles. So today's the 40th anniversary of the liberation of León by the Sandinistas in 1979. This was the first liberated city, the first city liberated from Somoza, and that's why it's known as the first capital of the revolution. Here they're celebrating it today. Maybe Danielle is not the greatest, right? But for Nicaraguans, it means, social programs that mean my family can survive, right? Right? When you compare them to all of the, most countries around the world, they're pretty good. By far the most progressive country. The key word, though, is socialism. There's just not acceptable. Any kind of social philosophy that distributes resources to the people is not acceptable. It's got to be distributing
or withhold, it's got to be restricting the money to the oligarchy. Los Estados Unidos nos pueden ayudar eliminando el bloqueo, que quiten el bloqueo, que nos dejen trabajar. Ellos pueden venir acá a Nicaragua y que vean lo que se está haciendo, que vean la realidad de los hechos, pues, y que nos dejen trabajar, pues, que nos ayuden en eso, por lo menos en eso que nos ayuden. Vamos a seguir luchando por la paz. Vamos a seguir luchando para que Nicaragua siga prosperando, porque estábamos en los mejores índices de desarrollo económico y eso no le gustó al enemigo, eso no le gustó a los enemigos internos, eso no le gustó a los que le limpian las botas al yanqui, eso no le gustó a los gringos, que Nicaragua fuera creciendo. Nosotros esta revolución no la vamos a dejar caer nunca. Estamos listos para defenderla, para luchar por ella. Es nuestro futuro. Así que no piense en ningún país, ni los Estados Unidos, ni ningún país que nos va a quitar esta revolución. Somos muchos los nicaragüenses que estamos dispuestos a dar la vida por defender esta revolución. Con eso le digo todo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. So we're here on the Pacific coast of Nicaragua during the holiday season. You can see families here playing, having a great time, music, restaurants. This is an amazingly beautiful country, as you can see. It really should be a paradise. These are the people that are going to be hurt by the U.S. sanctions against Nicaragua. And sanctions that are being imposed. Why? Because this is the most stable country in Central America, with the highest standard of living in Central America. And all these people want is peace. All they want is to determine their own fate. And they deserve that. And we need to oppose the sanctions and oppose intervention in this country and let Nicaragua live.